complementar lo que comenzamos el lunes, que es el tema de arquitectura, a revisar algunos instrumentos que van a servir para hacer el análisis de los procesos. eh, y posteriormente vamos a trabajar el tema de la notación nueva, BPMN, para modelar procesos y vamos a ver cómo encaja dentro de el esquema que estamos trabajando, el esquema que estamos desarrollando. De igual manera, ya hemos comentado con el delegado que el examen parcial va a ser el lunes 14, no este lunes 7, el lunes 7 es feriado, va a ser el lunes 14 el examen eh, presencial, el examen parcial. Incluso ya ha sido consultado con la escuela también y nos indican que sí, los exámenes parciales son presenciales y lo vamos a tomar el día lunes. Ok, ¿qué más? Eh, desarrollaremos hoy día varios temas que están todavía pendientes. Sí, Juan. No, el día lunes no habría clases porque es feriado. Ok, bien. Pero para el día lunes tienen un trabajo que entregar. Tienen el claro, la segunda entrega del proyecto de ciclo. Es decir, ahí tienen que completar, cambiar, ajustar lo que ya presentaron y lo nuevo que tengan, ¿no? Información. No les digo que manden todo lo que ya tienen, sino simplemente indiquen que ya tenemos, por ejemplo, una entrevista o ya tenemos documentos, ¿no? Tales y tales documentos. Esa es la idea. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar compartiendo la pantalla y vamos a ver entonces la presentación del día de hoy. Vamos a comenzar con estos temas que los vimos, espero que los hayan revisado, pero igual vamos a darle un repaso rápido, porque hay dos temas principales que hemos visto como son eh, la cultura organizacional y el liderazgo. Hay dos elementos esenciales que debemos tener en cuenta para justamente cuando llevamos a cabo proyectos de mejora de procesos o para cualquier proyecto. Los proyectos que normalmente emprendemos dentro de una organización, dentro de una empresa, ¿no? Eh, normalmente llevan cambios, producen cambios dentro de la empresa, porque algo no está funcionando bien. Un proyecto se lleva a cabo porque queremos mejorar algo, queremos cambiar algo, queremos corregir algunos síntomas, ¿no? Y justamente generan cambios. Y para eso necesitamos entender qué es la cultura organizacional, para poder hacer cambios sobre esa cultura organizacional que ya habíamos más o menos adelantado en la sesión pasada, el lunes pasado, indicando que la cultura organizacional es la forma en la que las personas trabajan, la manera en la que desarrollan sus tareas, es la forma y tiene que ver mucho con los rituales dentro de la empresa, tiene que ver mucho con los símbolos que se usan, tiene que ver mucho con el lenguaje que se emplea dentro de la organización. Todas las organizaciones tienen una cultura organizacional, sean positivas o negativas, hablando desde cualquier punto de vista existe una cultura organizacional. Incluso dentro de las organizaciones criminales existe una cultura dentro de ellas, existe eh, una especie de comportamientos, existen una serie de reglas, de normas, pero también símbolos, rituales, etcétera, ¿no? Y igual en las organizaciones privadas con fines de lucro, sin fines de lucro, las organizaciones públicas, las organizaciones gubernamentales, todas tienen una cultura organizacional, que es la forma en la que los trabajadores desarrollan sus tareas, ¿no? Y se eh, integran dentro de ese cuerpo, dentro de esa organización, ¿no? Entonces, a eso es lo que la llamamos cultura organizacional.
Como les comentaba al grupo del día jueves, las organizaciones, por ejemplo, San Marcos tiene una cultura organizacional. Es la forma en la que los estudiantes se vinculan, se relacionan, la forma en la que estudian, la forma en la que dan sus exámenes y hacen sus trabajos. Hay una cultura, hay una serie de símbolos, hay una serie de elementos que nos unen. Y normalmente, bueno, algunos de estas características, el tema de la resiliencia, el tema de los retos que son siempre enfrentados por los estudiantes de San Marcos, que difieren de la cultura organizacional de otras universidades, ¿no? Eso hace la diferencia. Igual ocurre con empresas, ¿no? Tienen culturas organizacionales. Justamente esta PPT trata sobre estos temas, ¿no? Algunas características, ¿no? De ellas, qué grado de innovación y aceptación al riesgo existen, el tipo de orientación, si está orientado a la gente, a los equipos, a los resultados, dependiendo del tipo de empresa en la que estemos trabajando, ¿no? El nivel de agresividad que existe dentro de ellas o el nivel de estabilidad también. Y este es un tema importante. ¿Por qué ponemos cultura organizacional versus formalización? Si tenemos una cultura organizacional, una manera en la que las personas hacen sus trabajos, hacen sus tareas, hacen todo, necesitamos menos formalización. La formalización quiere decir colocar en un documento, en un protocolo, en un escrito, lo que se tiene que hacer. Evidentemente, la formalización, la normalización, los protocolos son necesarios en algún tipo de organización, como por ejemplo los temas sanitarios o los temas críticos, ¿no? De, por ejemplo, plantas nucleares o productos químicos altamente contaminantes. Se necesitan protocolos, se necesita formalización. Pero cuando trabajamos dentro de una empresa, y por ejemplo empresas comerciales, empresas de diversos tipos, eh, cuando tenemos una cultura organizacional fuerte, eh, que sabe lo que tiene que hacer, que lo hace bien, necesitamos menos papel, menos formalización. A eso es lo que nos referimos con la formalización, cultura versus formalización. La formalización es necesaria, por ejemplo, en las empresas públicas. Una entidad gubernamental funciona en base a la formalización. No pueden hacer más ni menos de lo que está en la ley, ¿no? De lo que está en la ley y de lo que está en sus estatutos y está en sus normas y reglamentos. Si hacen más, son penalizados. Si hacen menos, también son denunciados. Entonces ahí tenemos un tema que es importante dentro de las organizaciones gubernamentales, ¿no? Bien, entonces, existe este tema, ¿no? Más cultura organizacional, más positiva, mejor, menos formalización. Una cultura organizacional no tan buena, no tan bien establecida, necesita mayor formalización, entonces. Las funciones de la cultura define fronteras, da sentido de identidad a los miembros. Nos identificamos con San Marcos, nos identificamos con la empresa en la que estamos trabajando, ¿no? Y esa es parte de las funciones de la cultura organizacional. Facilita el compromiso, eso es importante porque cuando estamos dentro de una organización nos comprometemos con ella, ¿no? Sea por nuestro trabajo, sea por la entidad, por la institución en la que estamos estudiando o trabajando. Mejora la estabilidad del sistema social, ya que nos incorporamos dentro de un grupo, dentro de una colectividad que aporta a la sociedad, ¿no? Lo importante es eso, los aportes, ¿no? Acuérdense de lo que hablábamos sobre el contrato social, ¿no? El aporte que de todos nosotros se espera, el servicio que se espera, ¿no? De todos. Bueno, al menos idealmente. Sirve como mecanismo que da sentido y control para guiar y conformar las actitudes y comportamientos de los empleados. Define entonces las reglas de juego. Pero también no todo es 100% positivo,
100% negativo. Todo tiene sus lados positivos y negativos. La cultura puede ser un obstáculo. La cultura organizacional, estamos hablando acá, cuando hablamos de cultura en esta PPT, se habla de la cultura organizacional, no la cultura seca solamente. La cultura organizacional como obstáculo significa que si nuestra empresa tiene ya una manera de hacer las cosas que está bien, que a lo largo de los años ha demostrado que es buena y necesita poca formalización y todo se hace bien y todo funciona bien, también puede ser un obstáculo. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué se convierte en un obstáculo? Porque el medio en el que se desenvuelven las empresas es turbulento. Sabemos muy bien que hay cambios, sabemos muy bien, y eso lo vamos a ver dentro de un rato cuando revisemos el diagrama que propone Paul Harmon para ver el contexto de la empresa, para analizar. Sabemos que hay presiones de tipo económico, sabemos que hay presiones de tipo social, presiones de tipo tecnológico, o sea, la tecnología que avanza, las innovaciones, el mercado. Entonces son elementos, regulaciones que hace el Estado, todos esos son parte de los cambios o de los elementos que hacen turbulenta los escenarios en los que participa una empresa. ¿Ya? Y cuando requiere esos cambios, hacerse esos cambios, esos ajustes, la cultura es un obstáculo, porque la gente no quiere cambiar la forma en la que viene haciendo las cosas. Y eso ha sido así para muchas empresas. Hay ejemplos de empresas que han fracasado, han tenido su debacle después de haber estado en el top, ¿no? Siendo empresas en el top porque seguían haciendo lo mismo, que pensaban que estaba bien, pero ya la situación había cambiado y necesitaban hacer modificaciones sobre ella. Entonces, no todo es 100% bueno siempre. Tenemos que ver y tenemos que estar al tanto. Por eso es importante la incorporación de los líderes o del liderazgo dentro de las organizaciones, porque son los que normalmente visionan cambios, ¿no? Y están detrás de ellos para manejarlos a favor de la organización, a favor de la empresa. ¿Cómo se crea esta cultura? Se crea a través de los fundadores. Si es una empresa privada, pues los que fundan esa empresa la fundan con una serie de principios, una visión. Recuerden que en el Canvas inicial que veíamos, el Business Model Canvas, ¿recuerdan? Veíamos cuál es la propuesta de valor. Esa propuesta de valor nos guiaba directamente a la visión y misión. Esa visión y misión que proyectan los que fundan una organización. ¿Por qué la estoy creando, no? ¿Cuál es mi intención al crear esta empresa o esta organización? Igual ocurre con las organizaciones públicas, las organizaciones gubernamentales. ¿Por qué se crea esta organización? ¿Cuál es la visión, la misión, especialmente la misión de esta organización? ¿Y qué valor es el que va a entregar? Y entonces, esa cultura nace ahí con esa con ese conjunto de principios, valores que luego son asumidos por los trabajadores a medida que se van contratando y se van incorporando perfiles similares o que se puedan ir adaptando a esa cultura, a esa manera de ver. Otro elemento que sostiene la cultura es la socialización y el adoctrinamiento, es decir, se socializa y se adoctrina. Dentro de las organizaciones ocurre eso, dentro de cualquier organización humana existe estos elementos, ¿no? Algunos pueden decir que son negativos, positivos, pero bueno, son opiniones. Al final es lo que ocurre eso, o sea, se está construyendo y se sostiene una cultura organizacional de esa manera. En el sector privado, como ya dijimos, su finalidad es el lucro, pero las formas en las que consigue ese lucro es importante, ¿no? Porque al final el lucro debe provenir de haber ofrecido algo de valor a alguien, ¿no? Y el principio básico está ahí. Yo ofrezco algo de valor a alguien que lo quiere y lo valora y paga por él. Entonces ahí se genera la ganancia para la empresa, para la organización. Así es como estamos organizados los humanos en este mundo que es unipolar ahora. Ya no existen los polos como cuando existía la Unión Soviética. Hoy en día hay un solo esquema mundial
que funciona en base a los términos económicos. Por eso es que es importante que también conozcamos un poco este tema, para que no nos sorprendan en ninguna conversación cuando alguien nos viene a contar cuentos acerca de distintas opciones en el mundo. El mundo es así, el mundo funciona actualmente en función de, o sea, funciona por el dinero, ¿no? Cuando reemplacemos eso más adelante, ya habla, hablaremos de otro tema, ¿no? Pero eso todavía estamos en una etapa en la que necesitamos un medio de intercambio, ¿no? Bien, y es así como entonces se sostiene la cultura y los empleados la aprenden a través de las historias, ¿no? Normalmente se cuentan historias. Cuando yo participaba en una de las primeras empresas en las que trabajé, que tenía una cultura organizacional muy buena, hacía que los empleados lo pensaran mucho para salir de ahí. De verdad, ocurrió eso conmigo. Yo tenía posibilidades de irme, pero no me fui simplemente porque la cultura organizacional te atraía, la forma en la que la gente trabajaba, la forma en la que profesionalmente uno podía desarrollarse. Esa empresa se llama todavía Cofide, existe, pero antes, bueno, se redujo durante la época de Fujimori, pero tenía una cultura profesional bastante interesante y se cuentan historias, hay rituales, ¿no? Hay símbolos materiales, el lenguaje también es bastante, o sea, todo esto forma parte de la cultura organizacional y la forma en la que los empleados la hacen suya. Bueno, un poco más acerca de esto, es un poco de los temas. Dentro de este tema también se cuenta con personas, hoy día se habla mucho de los coach, ¿no? De los entrenadores o los coach empresariales, ¿no? Y surgen muchos temas vinculados con el tema espiritual, ¿no? Eh, creamos o no creamos en una entidad más allá de lo material, creamos o no, o estemos convencidos o no de que exista, pues existe una presión psicológica muy fuerte sobre las personas que toman decisiones en los niveles más altos de una empresa. Así como existe una presión del día a día en el trabajo de los empleados, también existe una presión muy grande por las decisiones que se toman porque tienen impacto directo sobre toda la organización. Por lo tanto, muchos directores, ejecutivos, gerentes, tienen un refugio en los temas espirituales, ¿no? Y por eso han surgido mucho estos temas de espiritualidad, para manejar especialmente los temas de tipo psicológico, presiones de tipo psicológica que normalmente ocurren en esos niveles, ¿no? Y entonces, bueno, ha surgido también todo este tema vinculado a la mente, al espíritu, a que la mente y el espíritu deben sobrepasar los aspectos materiales a los que estamos enfrentados diariamente. Por lo tanto, se pueden enfrentar situaciones complicadas y difíciles con la tranquilidad suficiente. Esa es básicamente la idea, ¿no? El cambio organizacional, cuando se produce ante situaciones que pueden ser dramáticas, una crisis, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo la crisis que ya todos sabemos en el país, y surge la urgencia de un cambio, ¿no? Entonces hay un cambio que hacer. La gente ya no está contenta con las formas en las que se está desarrollando o se está empeorando el país. Entonces, ante una crisis dramática, la cultura, ¿no?, cambia. Ante la crisis dramática que tuvimos en los años 90, creo que fue, 90, cuando terminó el periodo de Fujimori, se descubrió toda la corrupción que había, ahí fue un cambio así brutal, radical. Y ese cambio originó un conjunto de normas y reglas que hicieron que el país, bueno, creciera. Y digo así, bueno, creciera porque para algunos puede ser bien, para otros puede ser malo, pero el hecho de que el país creció durante más de 10 años de manera sostenida, hasta hace poco tiempo, creció
No hubo el reparto o la distribución de la riqueza que se hubiera esperado, pero las reglas funcionaron y todavía funcionan, ¿no? Todavía funcionan. O sea, el tema es que esas reglas están nuevamente en peligro. O sea, hay una serie de reglas que se hicieron y que sostienen la economía, ¿no? Que es un aspecto fundamental. Sin embargo, están siendo torpedeadas, ¿no? Como ya sabemos. Hay pocas entidades que son todavía autónomas, como el Poder Judicial, todavía, algo del Poder Judicial y algo del BCR. El BCR sí es una entidad que se mantiene todavía autónoma, ¿no? Todavía no ha sido tocada. Y bueno, pues entonces, ante situaciones dramáticas de crisis hay un cambio. Rotación del liderazgo, cuando se cambia el líder, ¿no? El liderazgo. Cuando se cambia a la cabeza de quien está conduciendo una entidad, una empresa, cambia también, o es posible que cambie esa cultura. En organizaciones pequeñas y jóvenes es más fácil el cambio, ¿no? Es más dinámico el cambio. La cultura débil también provoca esto. Entonces, esos son algunos elementos que provocan el cambio. Y otra cosa también es cuando el cambio es administrado de manera ordenada. ¿Cómo se administra de manera ordenada? Cuando ven el líder presenta una visión ante los cambios que están ocurriendo y esa visión es trasladada hacia los empleados y hacia toda la plana de la organización de tal manera que en conjunto hacen el cambio, ¿no? Entonces, también puede hacerse de esa forma. Este es el esquema de resumen que habíamos comentado también sobre este tema y rápidamente pasamos al otro elemento que habíamos dicho que es fundamental. El líder, como ya habíamos comentado, es alguien que tiene seguidores, es alguien que es coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Tiene que haber coherencia entre lo que dice, lo que hace, ¿no? Lo que piensa. ¿Cómo la gente se da cuenta de que el líder no está diciendo la verdad? Hay un libro que cuando dictaba el curso de sistemas, yo antes dictaba análisis de sistemas y siempre les comentaba un libro de Cialdini. Cialdini es el autor. Algo sobre el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal dice mucho. Los gestos, la forma en la que uno habla, los tonos de voz, etcétera, todo eso denota si lo que estamos diciendo es falso o es cierto. ¿Correcto? Entonces es fácil, por eso hay mucha gente que hace el análisis de lo que este líder que está hablando por la televisión o este líder de la empresa, ¿no?, en la que estoy trabajando está diciendo la verdad o es coherente con lo que dice y lo que piensa, ¿no? Y ahí se nota con los gestos. El lenguaje corporal dice más, mucho más que el oral, y eso está probado. El lenguaje corporal traiciona muchas veces el movimiento de los ojos, el movimiento de las manos, el movimiento del cuerpo, indica algo. Ese tipo de elementos nosotros lo veíamos en análisis de sistemas porque es importante cuando entrevistamos a nuestro usuario o a nuestro cliente, ¿no?, y tratamos de extraerle la información suficiente, ¿no? Entonces, ahí para eso era importante revisar esos rasgos, ¿no?, esos elementos. Bueno, el líder entonces tiene una serie de cualidades, como ya habíamos comentado. Hay conductas virtuosas, esto de ojos determinados, voz firme, humanidad, tonos empáticos, expresiones faciales, temperancia, humildad, un guardarropa modesto, una sonrisa tenue, expresiones de gratitud, de esperanza, etcétera. Todos estos, ¿no?, que son virtudes, son las que acompañan al líder. Normalmente es así. Hay líderes más enérgicos, y eso los hemos visto en el área de TI. Hay líderes menos enérgicos, ¿no? Hay distintos estilos, pero lo que sí va detrás de todo esto es que hay una coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Del otro lado están los vicios políticos contemporáneos.
agresividad, falta de empatía, ¿no? Carencia de expresión emocional, sonrisa ante el fracaso del otro, narcisismo, maquiavelismo, falta de emociones autoconscientes, posturas expansivas. Y parece que estuviéramos describiendo a alguien que aparece, algunos que aparecen en la tele, ¿no? O sea, parece que fueran parte de las noticias y estuviéramos describiendo a nuestros personajes políticos que son lamentables. Pero ahí están, así es, y eso es así. Bueno, hay algunos ejemplos de líderes. El liderazgo es entonces, como decíamos, una capacidad de influir en un grupo para lograr una visión o conjunto de metas, que es la visión y la meta del líder. El líder lo que hace es proyectar esa visión, compartir esa visión, ¿no? Y hacer que los seguidores lo acompañen. Esa es básicamente la función. Mientras que por otro lado habíamos dicho que la gestión, el manager, el gerente, algunas veces más que líder es un gerente, el manager lo que busca es el orden, ¿no? Tenemos esa dicotomía entre orden y caos, como decíamos, el yin y el yang, ¿no? O sea, tenemos esos dos elementos que son necesarios, ambos son necesarios. Porque para producir algo positivo dentro de la empresa necesitamos esos dos elementos. Por un lado necesitamos orden, pero por otro lado necesitamos también un poco de movimiento. ¿Para qué? Para engancharnos con el cambio. Esa es la idea. Hay varias teorías, aquí esto es para que lo revisen, hay varias teorías o características que se basan en los comportamientos, que se basan en contingencia, es decir, que nosotros podemos nacer con algunas características, algunos dicen que nacen líderes, otros dicen que se van haciendo con el tiempo, otros mencionan que contingentemente, es decir, de acuerdo con la condición, se puede convertir uno en líder. Me explico un poco. Ante una situación de emergencia sanitaria, un médico o algunos médicos se pueden convertir en líderes al afrontar esa situación crítica o de emergencia. Ante una situación de emergencia de incendios, por ejemplo, los bomberos o un bombero en especial, el que dirige, se puede convertir en líder porque es el que enfrenta este reto, ¿no? Entonces así, hay teorías que se centran en este tema que es la contingencia, ¿no? Y así, también hay otros que identifican o estudian al líder en su relación con los miembros del equipo al cual dirige. También unos que están relacionados con la tarea, ¿no? Con el puesto, el poder que tiene el puesto. Entonces, hay estudios, hay cantidad de estudios con respecto a esto. Eh, eh, y algunos que están normalmente se puede decir que se orientan a la tarea en situaciones de mucho o poco control. A ver, cuando tenemos una situación de estrés, ese es otro estudio que se ha hecho, una situación de alto estrés, alta presión, sale a la luz la experiencia. Se requiere más experiencia ante una situación de extrema urgencia, más que el conocimiento. Lo que se requiere es experiencia para actuar rápidamente. Ante una situación tranquila, ante una situación donde no hay mucho estrés, lo que se requiere es un liderazgo más bien analítico, que piense para tomar buenas decisiones. Pero si la situación es apremiante, lo que se requiere es un liderazgo así rápido, ¿correcto? O sea, por eso la experiencia toma un papel importante en esas situaciones, ¿correcto? Entonces, estas cosas ya se han estudiado, ¿no? La experiencia de un líder se correlaciona en forma negativa con el desempeño si está sujeto a poco estrés, es lo que acabamos de decir. El estrés afecta de modo desfavorable una situación. Entonces, hay líderes que pueden rápidamente responder ante una situación de emergencia en función de su experiencia. No tienen que hacer un análisis muy grande, ¿no? Y existen otras, ¿no? Aquí, por ejemplo, se identifican 4 comportamientos específicos del líder, desde el muy directivo hasta el que deja hacer mucho.
El comportamiento depende de la aptitud y motivación del seguidor, si está apto o no. Entonces hay 4 opciones aquí, fíjense, y esto es una cuestión que ya se ha analizado. Si el seguidor o el empleado es incapaz y no está dispuesto a realizar una tarea, el líder necesita darle instrucciones claras y específicas. O sea, lo que hay que hacer es evaluar a la persona. Estamos en un proyecto de mejora de procesos, hay personas que desempeñan una tarea, hay que saber si es incapaz y no está dispuesto a hacer. Entonces, quien va a conducir el cambio de estos procesos necesita darle instrucciones claras y precisas. Estas instrucciones claras y precisas puede ser un protocolo, ¿no? Una formalización de lo que debe hacer, ¿correcto? Si los seguidores son incapaces, pero están dispuestos, es decir, o sea, se pueden comprometer, el líder necesita desplegar orientación, orientarlos a la tarea para compensar esa falta de habilidad, ¿correcto? Entonces, fíjense, hay situaciones en las cuales una acción depende mucho, ¿no?, de la forma en la que se comportan los seguidores. Si los seguidores son capaces y no están dispuestos, el líder necesita utilizar un estilo participativo y de apoyo. Es decir, no quieren compromiso, pero son capaces. Entonces hay que actuar de otra manera. Si el seguidor es capaz, como dispuesto, o sea, está preparado, el líder no necesita hacer mucho. Por eso es que es importante el tema de la contratación. Como decíamos, el gerente, el que dirige una organización, tiene mucho impacto en el momento en el que contrata a alguien, porque lo puede contratar una persona que se compromete, que tiene un perfil, ¿no?, que le permita comprometerse y también evaluar sus capacidades. Entonces, el trabajo de ese líder va a ser mejor, porque va a poder potenciar y hacer que las cosas marchen mejor dentro de su organización. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Importante para que funcionen bien, sean empresas privadas o sean empresas públicas. Bueno, aquí es otra serie de teorías. Como les digo, hay muchas teorías, pero finalmente hay una cuestión de una serie de rasgos que están vinculadas, ¿no?, y que están relacionadas entre sí. Una de las cosas que se observa mucho dentro de los líderes es los rasgos de extroversión. Y esos quedan este, señalados por la mayoría de estudios que se hacen, ¿no? Es esa apertura a experiencias, ¿no?, que muestran relaciones fuertes y consistentes con el liderazgo. Esto de aquí, entonces, es una característica básica del liderazgo, en la extroversión. Pero también hay otras variables, ¿no?, que incluyen la estructura de la tarea del puesto, el nivel de situación, el de estrés situacional, qué tanta presión existe en ese nivel, el nivel de apoyo del grupo, la inteligencia y experiencia del líder también es importante, y las características del seguidor como la personalidad, experiencia, aptitud y motivación. Es decir, hay un conjunto de elementos que componen ese liderazgo. Si bien es cierto, hay un rasgo importante que es la extroversión, los otros situacionales son también muy importantes. ¿Correcto? Bien, y este es el resumen entonces, ¿no? Un resumen de esos conceptos vinculados con el liderazgo. Entonces, con esto terminamos de repasar esos 2 elementos básicos, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos comentado en una PPT anterior? Esos 2 elementos estaban ahí como elementos fundamentales cuando manejamos un proyecto de mejora de procesos. Ok, entonces vamos a revisar esto, que es la arquitectura de procesos. Comenzamos a ver también el día lunes esto. Y veíamos que hay una jerarquía, aunque no existe una norma o algo que diga que la denominación que deben tener los procesos en sus distintos niveles, podemos entender que hay macroprocesos, es decir, los procesos más generales de la organización. Podríamos tener dentro de esos macroprocesos a la cadena de valor,
podríamos tener dentro de esos macroprocesos a nuestro proceso principal, el proceso IDEF 0, el proceso principal o de contexto o A sub 0 que habíamos comentado, ¿no? Ahí podíamos imaginar que está, ¿no? Dentro de los macroprocesos. Pero estos a su vez se pueden subdividir en procesos y los procesos en otros procesos, hasta llegar a los subprocesos y los subprocesos en otro proceso. O sea, un subproceso también es un proceso. En realidad es una manera de distinguir el nivel en el cual se encuentra, nada más. Hasta llegar al nivel de actividad y de tarea. O sea, el nivel más bajo sería el de tarea. Con lo que vamos a trabajar nosotros, hemos ido trabajando hasta ahora a nivel de modelamiento, es macroproceso, proceso, subproceso con IDEF 0. Y ahora vamos a trabajar los temas de actividad y tarea con BPMN. Es decir, las dos notaciones que hemos usado, vamos a integrarlas y trabajarlas juntas. Es decir, no se va a hacer de nuevo todo, sino se va a complementar el IDEF 0 con el BPMN. Entonces, dentro de una empresa tenemos esa jerarquía, una jerarquía de procesos. Y podemos ver en ese triángulo que representa la estructura organizacional de la empresa, es decir, el ápice donde están los que dirigen la organización hasta el nivel en donde se desarrollan o desenvuelven las tareas, ¿no? Entonces ahí tenemos toda esa jerarquía de procesos. Jerarquía que la podemos ver también en una especie de árbol, ¿no? Como ya habíamos comentado. Un árbol en el cual en el nivel más alto, en el nivel 0, puede estar la cadena de valor. Las organizaciones formales, las entidades públicas tienen su cadena de valor. Hay que analizarla si está bien o no, si está bien definido simplemente por cumplir. Muchas veces en las entidades públicas se hace por cumplir la norma, y se queda como documento, pero al final no sirve para más porque ahí se queda y nadie la recuerda. Un documento que ha sido preparado y se queda. En las entidades privadas se hacen cadenas de valor justamente para eso, para ver cuál es su propuesta de valor, ver los elementos o los procesos principales que son los que generan dicho valor. Es ahí, entonces, en ese nivel 0 tenemos a la cadena de valor. Pero también, como hemos dicho, podemos tener a nuestro IDEF 0, el proceso del cual descomponemos el resto, ¿no? O sea, ahí. Y ahí, como ustedes ven, el nivel 1, procesos de negocio, luego vienen los procesos, subprocesos y así sucesivamente hasta el nivel que se quiera. En Paul Harmon, en el texto que nosotros seguimos de Paul Harmon, llegamos hasta el nivel 7 máximo, dice, porque no se ven que sea conveniente seguir descomponiendo en los niveles. O sea, descomponemos hasta cierto nivel, hasta un nivel relevante, ¿no? ¿Para qué? Para hacer algún análisis. Los diagramas que nosotros armamos sirven justamente para eso, para hacer análisis. Recuerden que un diagrama como IDEF 0 es una abstracción en la que estamos separando lo que es relevante de lo que no es relevante para nuestro estudio. Sí, eso es algo básico, muchachos. O sea, necesitamos entender claramente, ¿no? Cuando hacemos un IDEF 0 estamos representando. Cuando hacemos una jerarquía estamos abstrayendo también lo que es importante de lo que no lo es. Ok, bien. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya habíamos visto, se identifica la cadena de valor, objetivos estratégicos vinculados específicamente con la propuesta de valor, el Business Model Canvas, ¿se acuerdan? La propuesta de valor. Sale la visión y la misión, objetivos estratégicos. Y los objetivos estratégicos, una vez más, ¿cómo se va a medir? Indicadores, que veíamos también en una clase pasada. Vimos los indicadores y los objetivos, cómo se definen, ¿no? En un nivel general y un nivel más específico. Y se subdivide esa cadena, ¿no? Entonces, esa cadena de valor, esa jerarquía de procesos, también podemos verla como una jerarquía de objetivos, porque cada proceso cumple un objetivo que apoya al objetivo superior y un objetivo que va hacia arriba, hacia los objetivos estratégicos. Entonces, el objetivo estratégico se va subdividiendo en objetivos hasta llegar a los niveles
que corresponde a los procesos que les compete a las unidades organizacionales. Acá cuando nos dice utilice la hoja de trabajo, se refiere a esta hoja de trabajo. Vamos a ver aquí mejor, que está mucho mejor detallada. Quiere decir que en el nivel más alto, sea de cadena de valor o sea el IDEF 0, a nivel de primera descomposición, tendremos el nombre de la cadena de valor o el nombre del proceso principal aquí, el proceso que estemos analizando. Y en este lado tendremos quién es el que se encarga de dicho proceso. ¿Quién se encarga de dicho proceso? ¿Correcto? Que tendremos al propietario de dicho proceso. Esta, recuerden, es hoja de trabajo de análisis de arquitectura. O sea, justamente es una hoja de trabajo porque es la que permite recolectar información acerca del proceso. En IDEF 0 hemos hecho el modelo, pero la información la vamos a colectar en estas hojas de esos niveles macro. ¿Correcto? Entonces acá tendremos al gerente o al propietario del proceso o de la cadena de valor. La meta estratégica, evidentemente la meta estratégica no la van a hacer ustedes. En su proyecto de ciclo, acá tienen que ver esta meta estratégica, ¿no? Por eso necesitan acceso para saber qué meta estratégica tienen, cuáles son esas metas. Muchos, si son empresas pequeñas, negocios pequeños, esto está en la cabeza de los dueños o la cabeza de los que dirigen esa entidad, ¿correcto? Entonces tienen que extraerla. No pueden poner ustedes aquí, o sea, porque ustedes actúan como unos consultores, ¿correcto? Entonces, en el proyecto de ciclo que están haciendo, que están comenzando, se necesita identificar la información justamente, ¿no? Acerca de los objetivos, la meta estratégica, ¿no? Por eso es importante tener acceso a la organización. Y en este lado, aquí en esta columna, lo que se comienza a colocar son los diversos niveles. El nivel 1, en el nivel 1 se pone la primera descomposición, IDEF 0, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el proceso que ustedes hicieron de la evaluación pasada, que era de un centro de emergencia de enfermería, ¿no? Y acá podrían tener el tema de admisión o de recepción, el siguiente subproceso que podría ser el de evaluación, que muchos pusieron, ¿no? Eso vamos a revisar en un rato también, pero cada uno de estos vendría a ser uno de esos subprocesos, ¿no? Y para cada uno de ellos también identificar quién es el dueño del proceso, y si existe el dueño del proceso, porque puede ser que no exista, entonces se pone, no está identificado o no está definido o no existe, ¿no? No existe. Igual el objetivo, o sea, si ya colocaron aquí admitir al paciente, admisión, entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Está establecido explícitamente? No. Entonces se pone, no está establecido el objetivo. Por lo tanto, si no está establecido el objetivo, menos su indicador. No existe indicador. ¿Correcto? En el caso de que sí exista el objetivo, entonces hay que evaluar si tiene indicador o no. ¿Correcto? Entonces es ir colocando, ir llenando esa información. O sea, ¿cómo se llena este cuadro entonces? Con información que vamos recolectando acerca del proceso. Después, en esta última columna, se llenan los recursos que son utilizados. ¿Qué recursos utiliza admisión? Cuando nuestro diagrama IDEF 0 está completo, está bien hecho, entonces es fácil recolectar de ahí los recursos que han identificado. ¿Correcto? Entonces ahí se colocan los mecanismos, todos los mecanismos que son usados. ¿Correcto? Entonces ahí pueden ser personas, maquinarias, sistemas, etcétera, ¿no? El sistema de gestión hospitalaria, el enfermero, el médico, no sé. Todos esos son recursos. Bien, entonces así se va llenando con cada uno de los subprocesos, ¿correcto? Ahora, la tarea no acaba ahí. Una vez que se termina esta hoja, lo que hay que hacer es una glosa, es decir, un texto. El análisis es el texto que nosotros colocamos.
esta hoja es una hoja de trabajo, ¿correcto? Miren, esta es una hoja de trabajo. El análisis es una glosa, un texto, un párrafo que colocamos después. Es nuestro análisis. ¿Y qué cosa dice el análisis? Sobre la información que se ha colectado. Las metas estratégicas fueron colectadas de una entrevista que se tuvo con la persona tal, etcétera, etcétera. En el proceso de admisión de pacientes no existe el gerente de proceso, el objetivo está definido pero no tiene indicador y los recursos no contemplan tal y tal y tal cosa. Entonces, ese es el análisis. El análisis justamente es la determinación de qué puede estar faltando, de qué cosa no está bien dentro de los procesos que estamos revisando. Entonces, esta es una hoja, por eso les digo, es una hoja de trabajo, de análisis. Y así como tenemos para el nivel 1, puede haber para el nivel 2. Y en el nivel 2, ¿qué cosa se pondrá? Se va a poner, evidentemente, el tema de la cadena de valores es el proceso principal, si es que se quiere, y el proceso de nivel 1. Acá, por cada fila, que es un proceso, es un subproceso, cada fila se va a llenar una hoja completa. Es decir, los subprocesos de ese proceso de nivel 1 vendrían aquí, ¿no? Todos ellos aquí. Entonces, es parte de la jerarquía, ¿correcto? Igual, se hace el mismo análisis. Tiene la meta a ver, la meta estratégica de este proceso nivel 1 estaría relacionada con el objetivo 1. Si no tiene objetivo definido, menos va a tener meta. No tiene meta, ¿correcto? Y así vamos analizando. Entonces vamos colocando aquí los subprocesos y en el mismo esquema vamos trabajando la siguiente información del siguiente nivel con su glosa correspondiente. Entonces, al final lo que vamos es desarrollando un diagnóstico de los procesos que ya los hemos modelado, que ya los estamos comprendiendo, que ya los estamos trabajando. Cuanto mayor detalle tengamos en nuestros modelos, por eso es lo que les decía en el examen, les falta flecha, les falta, esos son todas las flechas, esos son todos los verbos, porque ahí justamente en los detalles está justamente la, la como les digo, en esos detalles se encuentra la esencia del análisis que se va a hacer posteriormente, ¿correcto? Bien, entonces ya tenemos esta que es un instrumento muy importante, el cual vamos a practicarlo en las siguientes sesiones. O sea, ahora lo estamos viendo, lo que trato es de que comprendan que el IDEF 0 como modelamiento ya lo conocen, al menos creo que en el 90% de ustedes ya lo manejan adecuadamente, eh, pero necesitamos documentarlo y lo vamos a documentar con esta hoja, con este instrumento. Una hoja Excel que les voy a pasar también en el aula virtual cuando les ponga una tarea para hacer un ejercicio acerca de esto. Esta es otro instrumento. Fíjense, hoy día vamos a ver varios instrumentos. Es un instrumento que sirve para comprender a la empresa, para comprender el negocio. Recuerden lo que habíamos comentado. La empresa es una persona jurídica, ¿no? La organización es el conjunto de empleados y de otros elementos que soportan la empresa. Y el negocio es justamente los asuntos de los cuales se ocupa la empresa. La empresa puede ocuparse de la fabricación, ¿no? Ese es su asunto, ese es su negocio. Y tiene una organización, es el conjunto de personas que llevan a cabo ese negocio. Y al mismo tiempo está cubierto por el paraguas de una persona jurídica, que es la empresa. Entonces, esos elementos ya los hemos visto al inicio. Y esto de aquí es una propuesta de Paul Harmon también, porque nos dice, en la estructura organizacional que también vimos, recuerden el organigrama, el gerente general, las distintas áreas y de repente el nombre de los gerentes de las distintas áreas, nos da una idea, pero de los puestos, los cargos y las áreas, nada más.
Para Paul Harmon eso es insuficiente. Entonces, ¿qué nos dice? Nos propone una estructura como esta que la llama también diagrama de la organización. Y hay que diferenciarla del organigrama, ¿ya? Entonces, esta la vamos a dejar con el nombre, como dice Paul Harmon, diagrama de la organización. Y lo otro que vimos antes de las distintas áreas como organigrama, ¿sí? Entonces, nos vamos a referir de manera diferenciada entre ambos. Entonces, el diagrama de la organización pretende tener una fotografía del entorno, del contexto de la empresa, ¿sí? Entonces, esta cajita que está oscurecida, esta cajita, es la organización, ¿sí? Es la empresa, ¿sí? Es el negocio del cual se ocupa. El negocio que es, en este caso, la creación, la venta y la entrega de los productos, ¿no? Es básicamente esto, ¿no? La creación o fabricación, la venta y la entrega de los productos, ¿no? Básicamente es un negocio, ¿no? Eso se ve al interior, pero más importante que el interior, porque esto lo vemos con el análisis de nuestros diagramas, etcétera, es ver el exterior. En la parte superior tenemos todas las influencias generales, lo que influye dentro o lo que influye en la organización. ¿Qué es lo que influye en la organización? La economía global, economía local, fíjense que esto tiene un impacto. Por ejemplo, actualmente estamos en el tema económico, las tasas, como creo que ya les comenté, las tasas de los bancos centrales en el mundo están bajando. La tasa que es seguida por todos es la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está bajando la tasa. ¿Y eso por qué tiene impacto? Porque los capitales se mueven en función de la tasa. Si no lo saben, muchachos, en el país, el BCR, el Banco Central de Reserva, tiene una función básica, que es el control de la inflación. El control de la inflación, el control de la moneda que circula en el país, ¿no? Y ese control de la moneda se hace en función de la tasa de interés que maneja el banco. Entonces, a nivel global, ¿cómo se controla la moneda? A través de las tasas de interés que ponen los países industrializados, ¿no? Las potencias mundiales. Eso controla el nivel del dólar que circula en el mundo. A nivel local, el BCR controla también las monedas, el sol que circula a través de las tasas. Cuando las tasas bajan, el dinero circula más fácilmente. Si las tasas suben, el dinero se contrae, ¿correcto? Entonces se pueden establecer políticas restrictivas y políticas expansivas. Cuando las tasas bajan, es porque la inflación ha sido controlada en el mundo y lo que se está es soltando liquidez al mercado, es decir, los capitales buscan invertir en donde la tasa de retorno por el negocio sea superior a la tasa pagada por el banco, por los bancos centrales, ¿correcto? Entonces, esos temas hay que entenderlos y fíjense ustedes, son profesionales, tienen que entender eso y no ser tan burros como los congresistas que preguntan estupideces al presidente del Banco Central el otro día, no sé si vieron, si han visto, pero son, bueno, una tontería, de verdad, ¿no? Pero da vergüenza realmente, porque eso se ve en todo el mundo, ¿no? Y en el nivel que tenemos en este país, en nuestro país, es realmente de vergüenza, ¿no? Y el presidente del Banco Central, con toda calma, les explicó de cuál es su competencia, ¿no? Bien, entonces tenemos una economía global, local, que influye sobre las organizaciones. Ese flujo de dinero que es controlado solo por el BCR, no estamos hablando de economía, el Ministerio de Economía, que tiene otros elementos, el gasto presupuestal, etcétera. Todo eso tiene impacto. Todo eso tiene impacto sobre las organizaciones. Otros elementos que están vinculados son las regulaciones gubernamentales. Y acá tenemos las leyes. ¿Qué leyes son las que está dando el gobierno? ¿No? Y estas leyes están fomentando que la empresa se desarrolle o qué están haciendo, ¿no?
Igual, acá tenemos un problemón aquí en el país, porque las leyes que están haciendo, las están haciendo para proteger organizaciones criminales y no para favorecer el desarrollo de las empresas pequeñas y medianas. Entonces la inversión se está contrayendo. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que la inversión se está contrayendo en el país y esto afecta a todos los negocios? Lo vemos por la quiebra de las cajas de ahorro. Ha quebrado Raíz hace un tiempo, la Caja Sullana, ahorita Credinca, y hay algunas más que están por ahí. ¿Y por qué se están quebrando? Porque ya el mercado se está reduciendo, es decir, ya no hay gente que quiera solicitar préstamos. Esto está dirigido a los pequeños empresarios, empresarios que tienen una tienda o quieren expandir un pequeño negocio, restaurante. ¿Y por qué se están yendo? Porque no hay seguridad. Uno de los principales problemas que tenemos en el país es la seguridad y simplemente estas regulaciones gubernamentales, al contrario, en vez de favorecer el desarrollo empresarial, están impidiéndolo, ¿correcto? Entonces, nuevamente volvemos al concepto de contrato social. El contrato social que tenemos actualmente es un contrato que no está siendo cumplido por, la, eh, por nuestra clase política. Y fíjense que, o sea, evidentemente de esto, bueno, tienen que estar enterados, ¿no? Todos deberíamos estar enterados de lo que está ocurriendo con nuestro país. Bien, entonces, fundamental, porque esto de aquí tiene un impacto, como ya dijimos, en las empresas, en las organizaciones, y las tendencias sociales. Las tendencias sociales también marcan el desarrollo de la empresa. Entonces, tener una lista de estas influencias, de cómo esas influencias impactan sobre nuestra empresa, sobre nuestros negocios, es fundamental. En el costado derecho tenemos a los accionistas de la empresa. Como dijimos, los accionistas son los dueños de la empresa. El gerente general de una empresa no necesariamente es el dueño o parte de los dueños. A veces sale de uno de los directores, o sea, directores se les llama a los dueños, a los que conforman, ¿no? Si es una empresa que, o sea, ¿cómo salen los accionistas? ¿De dónde viene el término? Algunos lo sabrán, pero bueno, lo vamos a decir. Vienen del término de acción. ¿Acción qué es? Es un pedacito de la empresa. En el sistema capitalista que vivimos, las empresas privadas, que son sociedades anónimas o sociedades anónimas cerradas, se forman en función de la participación en acciones. Se divide en pedacitos una empresa y cada pedacito se representa de manera virtual o física con un papel que indica una participación, ¿no? Con un valor determinado. Esa participación entonces te hace dueño de la empresa, te hace dueño de la empresa. Hace algunos años, bueno, ya bastantes años, el gobierno, ¿no? Eh, emitió una serie de disposiciones para que los ciudadanos pudieran comprar acciones de empresas que estaban siendo privatizadas, me parece, en algún momento. Y los ciudadanos podían comprar esas acciones, es decir, trataba de impulsar que nos convirtamos como en otros países que los ciudadanos comunes tienen acciones o son en parte dueños, claro, minoritarios, pero de empresas, ¿no? Como ocurre en los Estados Unidos, donde una buena cantidad de personas tienen acciones en empresas, ¿no? Bueno, estos entonces reciben a lo largo del tiempo de la empresa, reciben información a través de sus informes contables, financieros, pero también reciben dividendos. El dividendo es el pedacito de la utilidad que le corresponde a cada director como dueño de la empresa, cada accionista de la empresa. Entonces es el dividendo. Y esto se reparte anualmente, una o dos veces al año se reparten dividendos, que es lo que en realidad produce el negocio. Ya, ¿por qué el dueño de la empresa invierte? Porque espera recibir un dividendo, ¿no? Al final del año. Pero también invierte porque ve futuro en la organización, ¿correcto? Por ejemplo, todos saben lo que es OpenAI, ¿no es cierto? Todos deben saber qué es OpenAI. OpenAI es la empresa
que es la dueña de el ChatGPT, ¿no es cierto? Esta empresa ha salido hace poco al mercado justamente con un paquete de acciones para colectar 6.500 millones de dólares y lo ha logrado colectar. Y la empresa se ha catapultado como una de las más valoradas en el mundo. Fíjense, es la tercera más valorada en el mundo. El tercer startup más valorado en el mundo. Pasa de los 150.000 millones de dólares de valor que tiene esa empresa. Así vale. Pero veamos algún dato. Fíjense cómo es el mercado. Y esto es interesante ver. ¿Cuánto gasta OpenAI diariamente para mantener su chat GPT? ¿Cuánto gasta diariamente? La cifra es tremenda, $700.000 diarios para mantener su chat GPT. ¿Cuánto de ganancia o de pérdida tiene OpenAI en su ejercicio presupuestal anual? 5.000 millones de dólares de pérdida. Y entonces ustedes se pueden preguntar, pero ¿y cómo es la más valorada? Por las expectativas que tiene esa empresa de crecimiento. Las expectativas de crecimiento de esa empresa es la tercera más grande. Fíjense, entonces eso hace que sea súper valorada, a pesar de que tiene pérdidas. Y si hay pérdidas, los dueños no reciben dividendos. Si son pérdidas, ¿entienden? Entonces, esa empresa está apostando al futuro y por eso están trabajando rápidamente para sacar nuevas cosas, como las está sacando. Hoy día han anunciado que están sacando una nueva presentación, un nuevo formato, un Canvas, ¿no? O sea, están modificando muchas cosas dentro de la empresa. Se está convirtiendo más en una empresa con fines de lucro. Bien. O sea, yo le dije que, y solo para terminar como dato, es la tercera startup más valorada. ¿Quién es la primera? ¿Cuál es la primera startup más valorada en el mundo? SpaceX. Ya saben de quién es SpaceX, ¿no? Es de Elon Musk. Y Elon Musk también está trabajando en varios temas. O sea, el hombre tiene muchos, podemos discutir con respecto a él, pero hay un liderazgo tecnológico muy fuerte dentro que él está impulsando. La primera es SpaceX. La segunda, ¿cuál es? La segunda es ByteDance. ¿Y ByteDance qué cosa es? Es la dueña de TikTok, China, empresa china. Bueno, ya por ahí algún dato les estoy dando, no sé, pero es importante estar enterados de lo que está pasando en el mundo. Bien, bueno, volviendo a nuestro tema, entonces, tenemos a estos que son los dueños de la empresa, que esperan dividendos, y tenemos al mercado al cual nos dirigimos como empresa. Este mercado dentro del cual están los clientes al cual se dirige. El cliente es el segmento específico, ¿se acuerdan con el Business Model Canvas? El segmento de clientes, este es al cual nos dirigimos, ¿no? Jóvenes entre 20 y 30 años, etcétera, etcétera. O sea, ¿a qué mercado específico, a qué segmento de mercado, qué segmento de clientes específico nos dirigimos? Y aquí, pues, la forma en la que se pueden relacionar con los procesos al interior de la organización. De otro lado, en la parte baja tenemos la competencia. La competencia en el sector privado es positiva. Justamente las regulaciones gubernamentales, estas regulaciones, lo que deben hacer es que exista competencia, porque la competencia beneficia al cliente. ¿Cómo lo beneficia? Si compiten por precio, compiten por calidad. La mejor calidad y el mejor precio va a llegar al cliente. Y eso es así, siempre y cuando estas regulaciones estén bien dadas y los organismos que se encarguen de estas regulaciones cumplan con su función. Ahí están Indecopi, Ocinermin, etcétera, etcétera. Todas las entidades que deberían preocuparse de hacer bien su función, cumplir bien su misión. Para eso están.
Y nosotros como ciudadanos deberíamos exigir que cumplan esas funciones. Pero si estas regulaciones están para apañar cosas o a ciertos segmentos o ciertos sectores, entonces esto no funciona, ¿no es cierto? Entonces eso también es parte, o sea, tenemos que estar conscientes de cómo es esto, muchachos. La competencia es buena, pero hay que regularla, hay que regularla. Si no hay regulación en el tema de competencia, el pez grande siempre se come al chico. Acuérdense, si no hay regulación, que es lo que quieren los de extrema derecha, no haya regulaciones, viva la libertad, con su frase incluida de Javier Milei, no hay competencia al final. ¿Por qué? Tú dices, compiten, ¿no? Sí, claro, compites, pero el pez más grande se come al más chico y al final solo se queda el grande, es decir, monopolio. Y el que domina el mercado ejerce y pone el precio que quiere. Y la pregunta es, ¿y nuestro mercado aquí en el país cómo está? ¿Nuestro mercado es competitivo? ¿Cómo es? Nuestro mercado es bastante monopólico, oligopólico. O sea, no hay competencia financiera, no la hay. Hay 4 bancos que controlan todo. En el tema de los alimentos hay 1 o 2 empresas que controlan todo. En el tema farmacéutico hay también una cadena, bueno, varias cadenas, pero que son controladas por un solo dueño. Entonces, competencia, no. Sí, pues regulaciones. O sea, y estas regulaciones en los Estados Unidos son bastante fuertes, ¿no? Regulan que no existan monopolios. Pero bueno, eso también es otro tema que bueno, es interesante, pero nos haría extender mucho. Aquí, en el costado izquierdo, tenemos el mercado laboral, de dónde contratamos. O sea, como hemos dicho, eh, lo que influye dentro de las empresas es al personal que contrata. Es como si tú estuvieras incorporando a tu casa a alguien. Si dentro de la empresa incorporas a alguien que te va a sabotear, entonces estás haciendo una mala selección, ¿correcto? O sea, ¿cuál es el mercado laboral? O sea, ¿cuál es el perfil de las personas que ingresan a la empresa? Si es una empresa privada, ya sabemos muy bien, ¿no? O sea, que tienen que pegarse a ciertos estándares, ciertas normas, ciertos elementos, ¿no? Que pueden ser discutibles, ¿no? Porque a veces está dentro de la mentalidad del gerente o del empresario, que a veces tampoco es un mar de bendiciones, o sea, no es tampoco un santo, ¿no? No, en absoluto. Y también tenemos a los sectores que no son de lucro, con fines de lucro, los sectores como gubernamentales, del cual también, ¿cómo contratan, no? ¿Cómo contratan? Por ejemplo, acá podemos decir, acá tenemos al Congreso, ¿no? Al Congreso como entidad, como organización. Y el Congreso tiene su mercado laboral, que contrata asesores, ¿no? Pero los asesores que contrata el Congreso, los contrata, normalmente un asesor contrata a uno porque uno no sabe un tema o desconoce mucho y necesita apoyarse, lo cual está bien. No necesitas conocer todo, para eso tienes asesores. Pero el gran problema es que contrata a los asesores no con las cualidades suficientes, sino para mocharles el sueldo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una disfuncionalidad, o sea, realmente tenemos un sistema muy disfuncional, ¿no? En el mercado de capitales, las empresas, ¿cómo se financian? ¿Cómo se financian? En el mercado de capital, las empresas privadas tienen que manejar esto con sumo cuidado, porque si no lo manejan bien, la empresa quiebra y no le importa a nadie y bueno, se acabó la empresa. Una empresa sin fines de lucro, una empresa pública, un ministerio, una empresa, su mercado de capital es el presupuesto nacional, es lo que todos pagamos de impuestos. ¿Y cómo se maneja? Vayamos a saber cómo se maneja, ¿no? O sea, ese es el gran problema, cuando no hay un buen control, cuando no hay una buena regulación, cuando no existe la misión detrás y cuando no existe la gente honrada manejando estos temas. En el sector, digo, en los sectores públicos. En los sectores privados ya sabemos, se hacen mal las cosas, quiebra la empresa y pierden todos.
En la parte tecnológica, también, ¿de dónde te alimentas tecnológicamente, ¿no? En este sentido, las empresas privadas tienen una gran ventaja aquí, porque pueden escoger los mejores elementos tecnológicos al mejor precio. Una empresa privada puede negociar, conseguir esto. Se aprovechan de muchas cosas. Por ejemplo, hay, cuando se cierran los presupuestos, perdón, el ejercicio anual, el ejercicio contable, etcétera, de muchas empresas, las empresas que venden tecnología cierran y es el momento para aprovechar el comprar, porque al momento de cerrar están tratando de elevar sus ventas para mejorar su postura, sus estados financieros. Entonces ahí se pueden conseguir saldos, se pueden conseguir ofertas muy buenas tecnológicamente y conseguir muy buena tecnología a un precio bastante menor que el normalmente encontraría. Eso no se puede hacer en el sector público, porque en el sector público tiene que estar todo establecido con bases y todo que pueden tomar meses de meses hacer la convocatoria, la publicación, la presentación de propuestas, y con todo eso ya se pasó el tiempo, ¿no? Eso no se puede hacer, eso es muy difícil de hacer en el sector público. Y también de dónde obtenemos o de dónde obtiene la empresa sus insumos, ¿no? Entonces, este esquema es muy importante porque permite dibujar la empresa en dónde está. En su proyecto de ciclo tienen que hacer esto. Y vamos a hacer algún ejercicio ya más adelante. Solamente estamos adelantando los instrumentos con los que vamos a trabajar, ¿correcto? Entonces, ya vimos la hoja, esta hoja de, eh, de análisis de arquitectura, esta hojita, y ahora estamos viendo esta que es el diagrama de la organización de Paul Harvey, ¿no? En la que estos elementos de la empresa son importantes determinar, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer? Van a tener que armarlo, muchachos, ¿sí? Esto van a tener, pero no lo van a inventar, van a tener que mirar, por eso es importante que tengan acceso, por eso es lo que no vale que tengan, que ustedes lean algún documento, porque que ustedes lean alguna tesis o algún proyecto de investigación que ya esté hecho con respecto a estos temas. O sea, eso no los va a ayudar y no les va a generar la experiencia que es necesaria. Es necesaria. Bien, este es un tema, este es parte de lo que ya hemos revisado, esto es lo que hemos dicho de la desagregación de los subprocesos, la hoja 1 y hoja 2, ¿no? Entonces, para cada nivel vamos a tener entonces una hoja y cada subnivel descompuesto otra hoja, ¿no? Entonces, cada una de estas se convertiría en una hoja de análisis, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Ok, esto de aquí hay que verlo, a ver, cada proceso principal puede tener procesos de gestión y procesos de soporte. El mismo esquema que hemos visto arriba en el diagrama de la cadena de valor, ¿se acuerdan? Lo tenemos abajo en los procesos principales. Un proceso principal puede tener relación con procesos de gestión y con procesos de soporte, con procesos de apoyo. Eso lo vamos a ver más un poco adelante. Cuando trabajemos, van a darse cuenta que, por ejemplo, las normas de la clínica de enfermería, esos protocolos, son elaborados por alguien, por un proceso de gestión que está arriba. ¿Se dan cuenta? En el diagrama que hicieron de IDEF 0, si bien es cierto, había un protocolo de atención, protocolos de emergencia, etcétera, pero esos protocolos son elaborados por un proceso. Es un proceso de gestión que está más arriba. Y todos esos instrumentos o mecanismos que vienen de abajo hacia arriba, que son los recursos, mecanismos, como la infraestructura o el personal, provienen de otros procesos de apoyo. Por ejemplo, el personal proviene de un proceso de recursos humanos para contratarlos. O toda la infraestructura proviene de un proceso de adquisición. ¿Se dan cuenta entonces que existen procesos
también tanto de gestión como de apoyo. Eso lo vamos a ver también más adelante y con varios ejercicios. Y evidentemente van a poder manejarlos también en su proyecto de ciclo. Esto está un poquito vinculado con la tecnología de la información. TI normalmente es transversal a los negocios, a las empresas. Y como ya sabemos, la tecnología es utilizada por todas las unidades dentro de las empresas. Lo ideal es que sea una sola unidad de tecnología de la información que atienda a todas, ¿no? Eso es economía de escala, ¿no? Economía de escala, una sola que atiende a todas, ¿no? Y eso puede ser, al final, bueno, pero en algunas empresas no ocurre así, ¿no? Y se definen unidades, por ejemplo, de tecnología de la información en varias partes de la organización. De repente no exactamente con ese nombre, pero sí hacen la misma función. Bueno, eso ya es cuestión de la organización también, vienen de otros problemas, de otros temas. Ok, un poco más de teoría aquí, y creo que esto es, bueno, un poquito más de teoría de lo que hemos mencionado para que revisen. Vamos a chequear esto y vamos a luego hacer un break después de terminar esta parte que es otra técnica, otro enfoque que está relacionado con el tema de brechas, con el modelo de brechas, el modelo GAP. Todo proyecto de mejora, todo proyecto empieza con la determinación del problema que va a atender. Si hay un proyecto que nace sin un problema o una oportunidad que va a atender, entonces nace mal. ¿Correcto? Fíjense. Si ustedes no hacen algo por necesidad, no lo van a hacer bien. Si un proyecto no tiene un problema que resolver, entonces, ¿para qué está? ¿No es cierto? ¿Por qué se hace el problema? ¿Por qué se hace el proyecto? Entonces, nace a partir de esto, nace a partir de la identificación del problema, que lo hace el gerente de alguna área que se da cuenta que algo que no está funcionando bien, el síntoma, y les dice, quiero trabajar un proyecto de mejora de esto, quiero mejorar esto, y ahí nace el proyecto. O nace de una área de la empresa que se encargue de los procesos y prioriza, determina en dónde hay problemas, son los más críticos y empieza a trabajar sobre ellos. Y ahí nacen los proyectos. Los proyectos se diferencian de la operación de una empresa. Fíjense, hay dos cosas dentro de las empresas que no sé si hemos mencionado, pero lo vamos a mencionar. Hay dos elementos fundamentales o actividades generales. Uno es la parte operativa, están todos los procesos que hemos visto en la cadena de valor. Y por otro lado están los proyectos. ¿En qué se diferencian los dos? ¿En qué se diferencia la operación de una empresa de un proyecto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Y vamos un poquito pensando. La operatividad de la empresa es diaria, es lo que todos los días se hace. Un proyecto no se hace todos los días. Un proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Un proyecto termina. Un proyecto de mejora de procesos se inicia y se termina cuando se mejoró el proceso y se incorporó a la parte operativa. Un proyecto de diseño de software, un proyecto de implementación de software, se inicia y termina cuando esa implementación ya está hecha y se ha incorporado dentro de la parte operativa del negocio. ¿Se dan cuenta? Entonces, los proyectos y las operaciones dentro de una empresa son diferentes. ¿Correcto? Bien, ahí es un tema que lo vamos a repasar y vamos a ver. Entonces, el proyecto que ustedes están haciendo de mejora de procesos de una organización es un tema temporal. El proyecto siempre tiene un tiempo de ejecución, ¿correcto? Siempre tiene un tiempo de ejecución. La parte operativa, operacional es permanente.
¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que reconocer. Y segundo, de que estos proyectos surgen normalmente por la identificación de un problema que hay que resolver, ¿sí? O aprovechar alguna oportunidad, algo, ¿no? Entonces, el modelo GAP, ¿qué cosa nos dice? Que tenemos el proceso como es y un proceso como debería ser. El mismo proceso como debería ser. Y tenemos dos tipos de brechas, una brecha de rendimiento, performance, una brecha de rendimiento cuando tenemos mediciones por este lado, y esas mediciones no nos gustan. Nos estamos demorando mucho tiempo. Quiero reducir esos tiempos. Entonces, hay un gap, hay una brecha. De otro lado, podemos tener una brecha de capacidad. ¿Qué quiere decir la capacidad? Acuérdense de la capacidad del proceso, que tenía mucho que ver con los recursos que son usados, ¿no? Cuando veíamos el ejemplo de la pizzería. La capacidad está dada por el tamaño del horno, la cantidad de pizzeros, la cantidad de masa, la cantidad de insumos, etcétera, etcétera, ¿no? La capacidad del proceso. O sea, todos los recursos que son utilizados, que pueden ser una cantidad tremenda dependiendo de la empresa, del negocio del cual se esté hablando, ¿no? Entonces puede haber una brecha de capacidades, la forma en la que se hace, la forma en la que se hace, ¿no? El proceso, cómo se lleva a cabo. Entonces, acá tenemos el ASIS. Ustedes han revisado, espero que todo lo estemos integrando, muchachos. Yo espero que en realidad esté funcionando. Las neuronas en cada cerebro, ustedes tienen una capa, varias capas de neuronas. Nuestro cerebro es bien complejo. Y lo que tienen que hacer es, esas lecturas que ya han hecho sobre la metodología de rediseño, había una de las etapas, el ASIS, ¿se acuerdan? El ASIS, pero había otra que es el TUBI. Y todos los instrumentos que estamos viendo, había muchos más ahí en esa lectura, son los que se utilizan justamente para definir la foto actual y lo que debería ser, ¿no? Y lo que debería ser. Entonces, lo que estamos trabajando ahorita, todo lo que estamos haciendo es el ASIS, el diagrama IDEF0, la hoja de análisis, el esquema el diagrama de la organización, el Business Model Canvas que vimos inicialmente, el organigrama, todo lo que estamos viendo es el ASIS actualmente. El to be es cuando ya analizamos y comenzamos a ver ese análisis, ya vamos a comenzar a hacerlo con los procesos y para ver en dónde están los problemas. Comenzamos a revisar eso. ¿Correcto? Entonces vamos a irnos hacia el to be, cómo debería ser el proceso. Este es un poco de lo que hemos mencionado. Y bueno, terminamos esta parte que es el gap, el modelo gap, que pueden ser, como hemos dicho, brechas de rendimiento cuando hay una medida, tiempo, dinero, ¿no? Que no nos está gustando y necesitamos cambiarlo. O una brecha de capacidades, es decir, la forma en la que estamos haciendo las cosas. Uno es más cualitativo, otro es más cuantitativo, ¿no? Y pueden existir ambas brechas, ¿no? Tanto de rendimiento como de capacidad. Y finalmente tenemos pues el tema de los problemas. Lo que inicialmente encontramos nosotros son las consecuencias, es decir, los síntomas. Cuando nosotros vamos al médico vamos con nuestros síntomas. Me duele la garganta, tengo dolor de cabeza, me secreciona la nariz, tengo congestión. Y el médico, en función de nuestros síntomas, ¿no?, va yendo hacia atrás, pero no, él va a encontrar las causas. Es un virus. Todo esto de ir hacia atrás lo resuelve el médico por la experiencia que tiene. Dados estos síntomas, sé cuáles son las causas. Nosotros cuando indagamos algo que para nosotros va a ser nuevo, el proceso, por ejemplo, que estamos analizando, el proceso de admisión en la emergencia en una enfermería, en la parte de admisión, evaluación del paciente. Entonces,
Comenzamos a averiguar ahí. ¿Qué síntomas hay? Que los clientes están descontentos. Ese es un síntoma, el cliente descontento, pero nos preguntamos por qué está descontento el cliente. Y esos son el tema de los 5 porqués. La técnica se llama así, de los 5 porqués, y es bastante sencilla. Esta la hemos aplicado, o sea, en una organización en la que estaba trabajando hace tiempo, hace ya bastante tiempo. Y es interesante, porque vas dando con la causa del problema. Lo que nos interesa es encontrar la causa. ¿Por qué el cliente está descontento? Porque se han tomado malas decisiones, porque nuestros productos son malos, o porque hay actividades innecesarias, ¿no? O porque están mal diseñados. Nuestros productos son malos y están mal diseñados. El cliente está descontento. Pero debemos ir más atrás. ¿Pero por qué se han tomado malas decisiones? O sea, vamos preguntándonos hacia atrás y encontramos falta de información, pobres reglas, no hay feedback, ¿no? Entonces vamos yendo hacia atrás, nos vamos preguntando por qué. En este ejercicio, y acá vamos a hacer algunos ejercicios también, o sea, aquí están pendientes varios ejercicios todavía. Tenemos que ir hacia atrás, pero no exagerar. En los proyectos de ciclo pasados, veía, por ejemplo, cuando trataban de encontrar las causas, se iban hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, pero llegaban hasta puntos en los que ya se pasaron de la causa, ¿no? Se iban hasta puntos que tenía que ver con el papel o con la impresora, entonces ya no, pues, o sea, tenemos que llegar hasta un punto en el que nos sirva como que si corregimos esta causa, se va a corregir la consecuencia, ¿correcto? Bien, entonces este es un ejercicio, este es un esquema, un método de preguntarnos por lo primero que nosotros vemos como síntomas. Nuestro jefe o la persona que nos contrata para hacer dice, ¿sabes qué? Acá tengo un problema, tengo muchos clientes que se han retirado del negocio, ¿no? Al ser atendido por este servicio que tengo, acá tengo un problema, tenemos las consecuencias, ¿no? ¿Por qué se están retirando los clientes? Porque ya no vienen, porque ya no regresan. Vamos preguntando hacia atrás y vamos encontrando la causa. ¿Qué es lo que debemos atender? Por eso es lo que les decía, inicialmente, ¿se acuerdan? En su propuesta de proyecto de ciclo, muchos ponían desarrollar, automatizar, inventario. Sí, pues, pero ¿sabes cuál es el problema que vas a resolver? ¿Ya sabes exactamente cuál es la causa? ¿Qué es lo que vas a determinar? No, no. O sea, la propuesta, o sea, la propuesta de proyecto tiene que ver con el análisis. Lo que tienen que hacer es el análisis de un proceso para hacer luego propuestas de mejora de dicho proceso. No podemos lanzarnos a priori a decir automatizar, a no ser que la empresa nos contrate específicamente porque ya sabe lo que hay que automatizar y simplemente hay que comprar el software o hacerlo. Pero ese es otro tema, ese no es parte de nuestro curso. Nuestro curso es de procesos, o sea, en esta parte del curso es de procesos y el análisis para mejorarlo o rediseñarlo, ¿correcto? Bien, entonces esta es una técnica. ¿Ya? Como les digo, hemos visto la hoja de análisis de arquitectura, hemos visto, ¿qué más vimos? Antes del análisis gap vimos el modelo del diagrama de la empresa, diagrama de la organización, ¿no? Y también hemos visto esto que es el análisis gap, ¿no? O de brechas, y este es el método de los 5 porqués para encontrar las causas del problema. Más adelante, ya se los voy adelantando, no sé si hay una lectura, pero sí hay unas presentaciones relacionadas con la cantidad de procesos, la cantidad de problemas que podemos encontrar, la relación de posibles problemas que podemos encontrar en nuestros modelos. Vamos a ver eso, lo vamos a revisar aquí. A ver, ¿dónde lo tenemos? Vayamos a ver esto, ¿ya?
A ver, esta es una de las soluciones del caso pasado. Esta creo que está un poquito mejor. Una de las soluciones del caso pasado del Centro de Salud San Jorge, brindar atención de enfermería, ¿correcto? Este es un diagrama IDEF 0. En el tema de problemas, lo primero que ustedes encuentran es tentativamente los problemas que les comentan su cliente, el cliente de la empresa en la cual van a hacer su proyecto de ciclo, ¿correcto? Bien, entonces, ese es inicialmente. Hay que hacerle el barrido hacia atrás. ¿Por qué ocurre esto? El por qué, hasta llegar a la causa. Pero también, y acá nos estamos adelantando un poco, en una presentación más adelante vamos a revisar que aquí podemos encontrar problemas. No digo que esto esté mal hecho, o sea, ahorita vamos a revisar su caso, y este está bastante bien desarrollado, pero podemos encontrar problemas aquí, problemas de proceso, digo acá, en el informe de evolución, o en la información o razón del paciente, en el input. En los inputs podemos encontrar problemas, en los outputs podemos encontrar problemas, en los controles pueden haber problemas, en los mecanismos pueden haber problemas, o dentro del proceso, en el flujo interno, pueden haber problemas. ¿Correcto? Entonces, en una presentación más adelante, por eso les digo, vamos yendo paso a paso, hay que tratar de trabajar bien todos los pasos que estamos haciendo para al final tener un conocimiento bastante completo de cómo analizar un proceso. Entonces, más adelante vamos a tener una relación de posibles problemas en los niveles de control. Por ejemplo, que estas normas estén mal hechas, que no funcionen. ¿Correcto? Ahí hay un problema. O por ejemplo, que la cantidad de insumos no sea la adecuada, no sea lo correcto. O que no permita variar, no hay variabilidad. Igual acá, en el tema de las salidas, que no se entregan a tiempo. Los informes de evolución no se entregan a tiempo, se entregan tarde y se entregan mal. Entonces hay un problema en las salidas. O que los problemas pueden estar por aquí, que los equipos médicos son obsoletos. O que los medicamentos almacenados que no están siendo consumidos, ¿no? O problemas con el sistema, que hay caídas del sistema, hay problemas con el sistema de información o con el personal. Se dan cuenta entonces cómo vamos a ir haciendo tanto análisis de la descripción del proceso como de los problemas, y de todos esos problemas que vamos colectando, vamos a hacer una priorización de ellos, que al final lo vamos a comparar con los problemas iniciales, y vamos a ver que hay un conjunto de problemas y causas que son los sobre los cuales vamos a trabajar. ¿Correcto? Entonces no es a priori determinar, vamos a automatizar, sino primero centrarse en el proceso y ver si está bien o no. Ese tema de automatizar directamente lo hemos hecho como parte de una investigación, pero eso ha sido justamente para conocer una herramienta de automatización, pero no es el mismo esquema que vamos a emplear para su proyecto de ciclo. ¿Correcto? Bien. Entonces, para ir terminando esta parte, nos estamos extendiendo bastante, antes de hacer un pequeño break, revisamos esta propuesta de solución. Yo les he mandado y me he tomado el tiempo de hacerle los comentarios a todos, ¿no? Con respecto a sus soluciones propuestas. En realidad, la idea aquí era hacer una lista de todos los verbos. Aquí han hecho un subrayado, lo cual está bien. Es correcto hacer un subrayado de los verbos y de los sustantivos. El detalle que nosotros tenemos ahí, entonces aquí podíamos, casi todos, o sea, esto estaba cantado porque el texto tampoco era tan complicado: recepcionar al paciente, administrar tratamiento, atender emergencias, supervisar cuidado, monitoreo del paciente. Fíjense que aquí ha puesto 1, 2, 3, 4, 5 subprocesos, lo cual está bien. Con 5 subprocesos podemos visualizar bien el diagrama, pero si ya son una cantidad muy grande de estos, o sea, es difícil visualizarlos, ¿no?
Y eso ya nos lleva a un tema de que no es, de que cuando un diagrama no se puede visualizar bien, ya pierde todo su valor, como les comenté a muchos en las respuestas en la, en las correcciones que les mandé. En el tema de los inputs, perdón, en el tema de las flechas igual, los sustantivos, había que hacer una lista de todos ellos, ¿correcto? Una lista de todos ellos. ¿Para qué? Para que no se nos pase nada. Igual sea un texto o sea una visualización, ¿no? Lo que nos interesa es tener completo, porque esto nos ayuda justamente a tener un diagrama con cierto detalle. Brindar atención de enfermería en el Centro de Salud San Jorge. Correcto, ¿no? Y todos los elementos que están correctos, ¿sí? Las normas, procedimientos en la parte superior. La descomposición, evitar este tipo de flechas en las que tenemos varios nombres en la flecha, ¿no? Normas, protocolos y protocolos médicos, ¿no? Es preferible separarlas, ¿no? Porque se ve muy, muy genérico. Así como están aquí, separados, mejor. Separados, mejor. Porque hay algunos que solo deberían o solo son, por ejemplo, aquí, equipos, no, todos tienen equipos médicos. Bueno, sistema de gestión hospitalaria está por aquí, pero ya no lo tenemos más, ¿no? Porque todos son tareas más bien de tipo manual. Aquí también hay que tener cuidado porque no necesariamente hay una secuencia en ellos, ¿no? Supervisar cuidados postoperatorios es una tarea que no viene necesariamente después de atender emergencias, porque recuerden que estamos en una enfermería, un centro de salud, enfermería, ¿no? ¿Correcto? Entonces ahí es la atención de emergencias. El tratamiento médico, claro, viene de la recepción del paciente. Había una recepción y evaluación del paciente, ¿no? Se podían unir en uno solo, juntar varios subprocesos, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho aquí? Al poner varios verbos dentro de esto, ¿no? Recepcionar, verificación, registro y toma de signos vitales, ¿no? Ya está. Evaluación clínica preliminar, y etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos. Fíjense, todos ellos agrupados. La idea es agrupar. Cuando tenemos demasiados subprocesos, no se puede visualizar y entonces pierde valor el diagrama. Aquí hay un caso que está también bien hecho, pero hay demasiados subprocesos. Miren, admisión, evaluación clínica. Estos dos pueden ser uno solo. Se agrupan. Protocolos de derivación médica. Esto de aquí puede ser más bien, como les decía, los protocolos o la preparación de los protocolos. Fíjense, administrar medicamentos. Recuerden siempre el verbo, aquí falta el verbo, ¿no? Hacer o desarrollar protocolos de derivación médica. Entonces, estos protocolos, por ejemplo, en este caso, que tenemos normas y protocolos, como decíamos, aquí en la parte superior existe un proceso de control, que se llama creación de normas y protocolos, crear normas y protocolos, que puede ser parte de la clínica o puede estar fuera, de repente viene de una entidad de salud, como el Ministerio de Salud o alguna institución del cual dependa esta empresa o esta clínica, ¿correcto? Entonces, fíjense que estas flechas de aquí son el resultado de un proceso de control. Y como decíamos también en lo que hemos revisado antes, aquí existirían procesos que van a tener como resultado estos. El personal de enfermería, ¿de dónde viene? De un proceso de recursos humanos. Los equipos médicos, ¿de dónde vienen? De un proceso de de compra o adquisición de equipos médicos o mantenimiento, no lo sé. Porque al final, cuando nosotros hacemos un proceso de mejora, tenemos que ver el alcance, hasta dónde va a llegar. Va a tomar en cuenta hasta las normas y protocolos donde podrían haber problemas, entonces hay que analizar el proceso que lo está generando. De igual manera por aquí.
Entonces, el análisis no solamente se centra en estos subprocesos, sino se puede extender. Ese es el alcance que vamos a revisar también más adelante. Le estoy adelantando algunas cosas para que tengan la idea de lo que vamos a ir viendo. Es decir, no nos quedamos con esto solamente. Ahora, lo que vamos a ver después del break, que vamos a hacer en un ratito, es lo que le va a seguir a este modelo. Este modelo es IDEF 0, que se va a documentar con las hojas de análisis de arquitectura que acabamos de ver. Eso al menos es, bueno, esas hojas de Excel que luego vamos a practicar. Pero cada uno de estos se puede descomponer aún más. Atender emergencias. ¿Cómo se atiende emergencias? Eso lo vamos a hacer con un diagrama BPMN, que es lo que vamos a ver, como les digo, después. Entonces, vamos a complementar esta descripción macro, y está ya un poco más de detalle, con algo de mucho más detalle, que son los diagramas de BPMN, con la herramienta de Visage, que es lo que vamos a revisar después de el break, ¿correcto? Entonces, como les he comentado, estamos yendo de lo más general a lo más específico y vamos a trabajar esa parte, eso a partir de hoy día, ¿no? Entonces, con esto espero que quede claro, bueno, ya como les digo, más del 90%, el 90%, al menos por lo que he visto, por lo que han enviado, espero que todos hayan hecho, lo hayan hecho ustedes, ¿no? Eh, Cada uno, digo, ya saben lo que es el IDEF 0 y cómo se hace. No, con la excepción de algunos por ahí que todavía parece que se están integrando, la notación parece que no la conocían. Este modelo junto con el otro del día jueves, los estoy subiendo, esto lo voy a subir en un rato para que lo puedan revisar, pero fíjense con las observaciones que los estoy comentando, ¿no? Procurar no juntar en una misma flecha varios nombres, ¿no? Hay que hacerlos diferentes. Bien, con eso terminamos esta parte del curso. Antes que se nos pase, vamos a pasar la asistencia y haremos un pequeño break. A ver, vamos a ver un ratito, voy a entrar al Zoom. Como les comenté, el día lunes es feriado, no vamos a tener sesión, estamos al día con todos los temas que estamos haciendo y el examen parcial lo vamos a tomar el día 14. A ver, el día 14, el lunes 14 de 2 a 4 de la tarde. A ver, vamos a ver.